Hola, ¿cómo están? Buenos días. Otra vez yo aquí saludándoles. Hoy tengo la oportunidad de nuevo de estar aquí y me gustaría que arrancáramos con una oración. Bien. Padre, hoy en el nombre de Jesús, Señor, permíteme poner delante de ti el corazón de cada uno de mis hermanos. Pedirte, bendito Padre, que estés tú, Señor, siempre yendo delante de mí, delante de ellos, Señor, y que esta palabra, Dios, que tú hoy nos estarás entregando, Señor, a nuestros corazones sea una palabra que sea sembrada en tierra fértil, Señor, que nos lleve a dar un fruto mayor, Dios, del cual nosotros podemos esperar naturalmente, pero tú, Señor, lo estarás viendo de una manera sobrenatural. Te agradezco, Padre, por esta oportunidad, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien, miren, hoy vamos a ver un tema que es de suma importancia. Todos los temas son importantes, por supuesto, pero bueno, en lo especial para mí, tiene mucha importancia. Se llama todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Y justamente nos está hablando de los últimos 4 versos de Mateo 28, ¿verdad? Se está acabando ahí Mateo con estos versos, pero hoy solamente vamos a hablar del verso 20, que es el último, y dice así: enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sale? Y puntualmente está hablando y está resumiendo de, bueno, todo lo que Jesús esperaba de sus discípulos a través de la gran comisión. ¿Va? Y fíjate que me llama mucho la atención porque estos últimos 4 versos como tal les está enseñando, les está ordenando el Señor Jesús a hacer discípulos, ¿verdad? Los manda a hacer discípulos, los manda a bautizar, perdón, los manda a enseñar. Pero si profundizamos en Mateo, podemos entender que ciertamente Jesús les estaba hablando a los discípulos no solamente de enseñar por enseñar, ajá, porque ciertamente no les estaba mandando a que repitieran todo lo que él les había enseñado, sino que les estaba mandando a enseñar todo lo que él les había ordenado. Es una gran diferencia. Mira, cuando estamos hablando de enseñar, estamos hablando, bueno, siempre estamos hablando de enseñar, pero cuando nosotros nos enfocamos en enseñar lo que yo he aprendido, ¿sale? Solamente estoy repitiendo lo que yo tomo de algo o de alguien. Es como si, por ejemplo, me mandaran a hacer un dibujo, ajá, tomando un ejemplo de la escuela, y yo lo calcara, ¿verdad? Muchas veces nos podemos manejar de esa manera cuando nos estamos refiriendo a enseñar. O sea, puedo tal vez ir y tomar una frase de alguien y enseñarla y la gente va a ser edificada, pero el Señor no estaba hablando de eso. El Señor Jesús estaba hablando de que ellos enseñaran lo que Él les había ordenado. ¿Y qué es lo que, cuando hablamos o nos enfocamos en esa parte, qué es lo que les había ordenado? Les estaba ordenando a ser discípulos, los estaba ordenando a bautizar, los estaba ordenando a enseñar. Y solamente esto podía ser posible a través de qué? De tener congruencia, o sea, que los discípulos pudieran estar sujetos y obedeciendo. Entonces, eso va a llevar, o lo que les quería mostrar el Señor Jesús, es que eso los iba a llevar a que toda la gente a la que ellos pudieran estar enseñando pudieran ser afirmados y establecidos en el Evangelio. Amén. Entonces, se estaba hablando de congruencia. Fíjate, cuando hablamos de conocimiento o cuando hablamos de algo repetitivo o cuando hablamos de que alguien me enseña algo y yo quiero enseñarlo a otra persona, es válido porque la gente puede ser edificada, por supuesto, pero estamos hablando puntualmente de esto. Mira, podemos escuchar prédicas, leer libros, copiar frases de famosos predicadores, pero siempre vamos a terminar repitiendo lo que estas personas están enseñando. Y mira, te quiero enseñar algo el día de hoy. No quiere decir que esto sea malo, no quiere decir que sea malo escuchar prédicas o copiar frases famosas de otros predicadores, ¿no? Pero ciertamente es de que el Señor ya les ha hablado a ellos, ¿me entiendes? El Señor ya les ha mostrado a ellos en oración y justamente por eso tú fuiste edificado a través de esa frase, ¿verdad? Pero estás copiando o estamos aprendiendo de la inspiración que ese hombre tuvo o esa persona tuvo, ¿verdad?
Mas, sin en cambio, cuando hablamos de tener una relación, estamos hablando de que el Señor está hablando a mi corazón y me está dando inspiración propia. ¿Y eso qué crees? Que me va a llevar a vivir a través de lo que Dios me ha enseñado a mí, porque yo estoy sujeto y estoy obedeciendo. Te voy a poner un ejemplo. Mira, hubo oportunidades en las cuales yo estuve dando enseñanzas en un par de discipulados y algo que me llamaba mucho la atención es que, bueno, me llama todavía mucho la atención, es que a mí me gusta mucho cómo comparte el pastor Paco García. Y hubo un momento que yo tenía ahí como que sus prédicas, ¿no? Del Paz Paco, y yo me iba y las escuchaba, y eso me daba seguridad. Y cuando yo compartía, pues ciertamente yo compartía las frases que él mencionaba, y me hasta muchas veces me paraba en la postura en la que él se paraba y quería hacer ademanes, y no estaba mal, porque sí me inspiraba, la verdad. Pero, ¿sabes? Realmente es que es lo que yo te acabo de platicar hace un momento, ¿verdad? La inspiración que el bueno, la inspiración de Dios hacia el pastor Paco García era entre la intimidad de ellos y y nos lo enseñaba, me edificaba, pero ciertamente lo que yo tenía que hacer era tomar tal vez lo que él me había enseñado y llevarlo a la oración para que así mismo el Señor mismo me pudiera revelar y eso pudiera tener un mayor impacto en mi vida, ¿verdad? ¿Y a qué nos lleva todo esto? Nos lleva a que siempre, escúchame bien, siempre lo que yo haga, lo que yo enseñe, como camine, tiene que estar fundamentado en la práctica personal. En la práctica personal tiene que estar fundamentado. ¿Por qué? Porque será más fácil enseñarle a la gente. Y no te hablo, bueno, siempre que estoy delante de ti, te menciono lo siguiente. Te menciono que no solamente estamos hablando bueno, obvio, el centro es lo espiritual, pero esto es aplicable en todas las áreas de nuestra vida. ¿Ok? Entonces, cuando yo te menciono esta parte, es de que cuando nosotros empezamos a fundamentar nuestros actos a través de la práctica personal, o sea que es congruente lo que hablo, lo que vivo y como camino, eso va a impactar a la gente. Eso va a enseñar a la gente. Y esto me lleva a lo siguiente, me lleva a que nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. ¿Sí? Es bien importante esta parte porque si nosotros leemos ahí en Juan, en el capítulo 3 en el verso 2 bueno, del 2 al 15 nos va a dar un poquito más de énfasis a lo que te estoy hablando. Dice así, mira, así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que he hecho? Vosotros me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado tus pies, ustedes también deben lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dejado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Y sabes, aquí lo menciona dos veces en este verso. Bueno, en estos versos dice maestro y señor. O sea que el Señor Jesús se está poniendo en dos posiciones. Él nos está enseñando, pero también nos está ordenando. Ajá, y bueno, cuando Él toma la posición de maestro, es cuando Él toma el traste con agua y se pone a los pies de los discípulos y les comienza a lavar los pies y les seca los pies y tal vez, y vemos el ejemplo de Pedro, ¿verdad? Que Pedro dijo, no, aguántame, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Y lo contrario, yo te los tengo que lavar, ¿verdad? Pero Jesús le dice, oh, mira bien, si tú no te dejas lavar los pies, ya no vas a ser parte de esto. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? La vez pasada, cuando me tocó compartir el devoción, yo estaba diciendo que el Señor Jesús lo quería catapultar a un sentir espiritual, ¿verdad? Porque no se trataba de un acto de humillación. O sea, Jesús, sí, en efecto, estaba tomando la posición de lavar los pies, pero él los quería abrir sus sentidos y quería que ellos tuvieran un posicionamiento espiritual. Entonces, cuando Jesús se hinca a los pies de los discípulos y le lava los pies, ¿sabes qué estaba sucediendo? Él les estaba enseñando, sí, pero posteriormente les dice, ok, ya les enseñé, ahora yo te mando a que tú vayas y lo hagas con los demás. ¿Verdad? Les estaba mostrando que todo aquello, escucha bien, que todo aquello que ministerialmente pudieran estar llevando a cabo en sus vidas,
sino era direccionado en un plano espiritual. Y de práctica personal me refiero a la oración, a la súplica, al ruego, a la alabanza, a la adoración, no causaría ningún impacto, ¿ok? No causaría ningún impacto. Entonces, debería de tener, o sea, mejor dicho, déjame regresar un poquito, no causaría ningún impacto. ¿Y qué quiere decir esto? Que iba a ser contrario a toda enseñanza con autoridad, ¿verdad? Y yo tomo mucho, bueno, me gusta mucho el ejemplo que da la escritura ahí en Hechos 2 cuando habla de que Pedro pudo tomar un lugar de autoridad, ¿verdad? Dice que él pudo hablar con autoridad, pero yo creo que si él no hubiera entendido todas las enseñanzas que el Señor Jesús le estaba, ahora sí que enseñando, valga la redundancia, y hubiera entendido que no solamente eran enseñanzas, sino que eran órdenes. El Señor Jesús le estaba capacitando, le estaba enseñando, pero también le estaba enviando, le estaba mandando a hacerlo. Tal vez si Pedro no hubiera tomado esa posición, bueno, otra persona lo hubiera tomado, y ahora te voy a hablar desde mi perspectiva, pero yo creo que pues Pedro no hubiera sucedido tan fuerte lo que sucedió ahí en Hechos 2, ¿verdad? Fíjate, no se trata de tener una vida de aprendizaje empírico. La palabra empírica muchas veces me ha resonado en la cabeza. Yo te he hablado de algunas veces de que yo estoy como responsable del tema de audio, y ese tema de audio, cuando yo lo comencé, tomé mi primer curso y me llamó mucho la atención y me gustó, pero sabes, no me sentí listo, es más, no estaba listo para cuando yo empecé a servir en el tema de audio y empecé a ver videos y, ¿sabes? Me curtí a fregadazos, literalmente, porque les recuerdo que la primera vez que me soltaron a un tema de audio fue una velada de oración, y la verdad yo estaba súper nervioso, y lo único que hacía era moverle, y ya la gente me decía, no le muevas ya, déjale así, por favor, se escucha feo. Y, ¿sabes? La verdad es que todo como me empecé a curtir en esa área fue un aprendizaje empírico. O sea que solamente veía y yo repetía. ¿Tenía un efecto? Sí, porque estaba en la consola, estaba moviéndole, se escuchaba, pero no era como se debía de escuchar, ¿verdad? Estaba bien poco conectado con la materia de la enseñanza, literal. O sea que yo estaba lejos de poder mover porque tal vez nada más había visto, y yo veía que le movían a los botoncitos y le subían a los carritos y decía, wow, ya está bien, ¿verdad? Pero no, fíjate, eh, mejor dicho, ahí nos habla de una transformación del conocimiento. O sea que el aprendizaje empírico es bueno porque lo llevamos a cabo, sí, claro, pero es mejor profundizar, empezar a meter, a unar y meternos y ondar y ondar y ondar. Y eso te va a llevar a qué? Mira, estamos hablando del tema espiritual, a conocer más de Dios. Y cuando nosotros conocemos más de Dios, ¿sabes qué sucede? Sucede que nosotros somos impregnados de su esencia y el Señor nos habla. Y eso nos va a llevar a ser creativos, y por supuesto, no es la creatividad de nosotros, de Gerardo, sino que el Señor nos va a estar hablando claro y nosotros vamos a poder ser portavoces de Dios. Esa es la diferencia de tener un aprendizaje empírico, ¿ok? O sea, repetir lo que el pastor está repitiendo no es malo, escúchame, no, pero la finalidad es que lo que el pastor está enseñándonos, la persona que está frente de ti te está enseñando, impacte tu vida, pero que tú profundices en lo que impactó tu vida, y no solamente se quede como, ah, bueno, hoy aprendí que tengo que orar, llegues a tu casa, lo guardes en tu alacena, y ahí se quede. No, es llevarlo a la práctica y que eso nos catapunte a vivir una vida espiritual mayor. ¿Amén? Entonces, fíjate, eh, te quiero mostrar algo. Cuando nosotros empezamos a vivir y actuar de una manera diferente ante los problemas, esto nos va a llevar a que cuando tengamos un mal día, y eso te voy a poner como un ejemplo mío, ajá, tal vez y en algún momento si llegas a tener un mal día, ajá, y actúas diferente a la naturaleza de Dios, ahí es donde va a venir el cómo puedo representar lo que he aprendido, lo que el Señor me está mandando a hacer. Bueno, si nosotros no, si nosotros actuamos diferentes a la naturaleza de Dios,
Ujú. Déjame decirte algo. Tal vez y has aprendido de la persona que te está enseñando. Qué bueno. Tal vez y todo lo que aprendiste el día miércoles, hoy es miércoles, y tenemos reunión en Tepito, tal vez y eso te lleve a sobrellevar o a surfear sobre los problemas, pero al fin del día solamente vas a estar siendo el eco de la persona que te enseñó. No vas a tener las armas para poder destruir todo aquello que te esté impidiendo caminar conforme a la voluntad de Dios. ¿Ok? Más sin en cambio, cuando nosotros comenzamos a vivir de una manera ordenada, de una manera congruente, inspirados de una manera personal por medio de la intimidad de Dios, ¿sabes? Nos va a llevar a destruir toda fortaleza, a destruir todo aquello que nos esté estorbando. Y un ejemplo claro, viene ahí en Romanos 12.2. Mira, en Romanos 12.2, te lo voy a leer en dos versiones porque ambas versiones en lo personal destruyeron todo aquello que yo tenía como cierto, como claro, como perfecto, y me llevaron a tomar una posición diferente. Mira, ahí dice en Romanos 12:2, no imites las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, escúchame bien, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Esta versión está bien chida, ¿verdad? Y te voy a leer la versión convencional, que es la Reina Valera. Dice, no te conformes, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro conocimiento para que comprueben, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hay tres puntos que a mí me llaman la atención. Fíjate, dice, no te conformes. Cuando dice no te conformes, está hablando que Dios te transforme. No te conformes, que Dios te transforme. Dice también, no imites. O sea que Dios te renueve. No imites, que Dios te renueve. Y el último punto que me vuela la cabeza es, no te amoldes. No te amoldes. ¿Han visto los sillones o lugares donde hay sillones en las micros, por ejemplo? Te subes y hay de esos asientos que están como de tela y toda anda, y se para la persona y queda el hoyito, ¿verdad? Eso es amoldarse. Entonces, no te amoldes a vivir de la manera en la cual has vivido. Entonces, si tú vas a la iglesia y te reúnes y en ese momento vas y alabas a Dios y alzas tus manos y te quebrantas de delante de Dios, que no se quede nada más en el edificio que es la iglesia. No, no, llévate la iglesia, tú eres la iglesia. Quiere decir que tienes que profundizar en eso que aprendiste, ir delante del Señor y decirle, Señor, explota eso en mí. Es lo que quiere decir, no te amoldes, no te amoldes. Y esto nos va a llevar a comprobar la buena voluntad de Dios. Nos va a llevar a comprobar la buena voluntad de Dios. Y por ende, el resultado de esto, de comprobar la buena voluntad de Dios, por ende nos va a llevar a cambiar nuestra manera de pensar, a cambiar nuestra manera de pensar. Muchachos, familia, hermanos, Dios quiere revolucionar nuestras vidas espirituales, ¿sabes? Han cambiado los tiempos, han cambiado los tiempos de cuando el Señor Jesús caminó entre nosotros, ¿ok? Bueno, no entre nosotros, ahorita, hace mucho tiempo. Han cambiado los tiempos y ha revolucionado el pecado, ha revolucionado la maldad. Entonces, asimismo, el Señor quiere que nosotros revolucionemos, que nuestra vida no se quede en las victorias pasadas. No, el Señor lo que quiere es que nosotros experimentemos victorias en el futuro. ¿A través de qué? De que nosotros seamos congruentes, seamos personas que vivan el Evangelio, que vivan la palabra, que caminen y destruyan todo aquello a lo que en un momento se han amoldado, ¿verdad? Y la pregunta del día de hoy, saben que soy repreguntón, la pregunta del día de hoy es, ¿en dónde encuentro mi conocimiento? ¿En dónde encuentro mi conocimiento? ¿Verdad? Es bien claro. Oseas 4:6 dice así, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Se oye bien fuerte, ¿verdad? Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce.
Y estamos hablando del pueblo de Dios, estamos hablando de nosotros. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, no solamente está hablando del pueblo, está hablando de las personas que comparten, está hablando de los líderes, está hablando de la gente que está compartiendo un discipulado, que está yendo a evangelizar, que está cantando la alabanza, está hablando de todos aquellos que están siendo o que han sido posicionados en un lugar de honra, ¿verdad? Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir también a su hijo. ¿Sabes? Yo creo que con esto podemos entender y, y esta enseñanza está cerrándose como clara a través de esto. Nosotros tenemos que acercarnos, ir al trono de la gracia, ir y presentarnos y decirle, Señor, estoy yo, enséñame. Dice que aquel que esté falto de sabiduría, que la pida, que le sea dada. Y no solamente le darán poquito, le darán mucha sabiduría. ¿Ok? Y de eso se trata. Yo creo que cuando los discípulos estaban escuchando la gran comisión del Señor Jesús, en su momento no entendían tan claramente, pero posteriormente ellos llevaron a cabo ya, una síntesis, hicieron una síntesis de cuando estuvieron con el Señor Jesús y dijeron, wow, el Señor nos estaba capacitando no solamente para enseñar, nos estaba ordenando, nos estaba dando dirección y hoy el Señor te está dando a ti una gran comisión. Cambia tu manera de pensar. Si yo te mando a que hagas discípulos, ajá, si yo te mando a bautizar, si yo te mando a enseñar, no te bases en tu propio conocimiento, no te bases solamente en lo que tú crees. Vean a mí, yo te quiero enseñar, yo te quiero hablar, claro, yo te quiero impulsar, pero es necesario que vengas a mí. Sí, puedes escuchar podcasts, puedes oír a muchos pastores y predicadores, ¿verdad? Puedes pedir consejerías, pero al fin del día, cuando salgas de ese lugar, ven a mí, porque yo te quiero llenar, yo te quiero sobre edificar, ¿verdad? Y la gran comisión justamente habla de eso, dice que Jesús no estaba peleado con nada de lo que les había enseñado, todo lo contrario, dice, está bien, yo te lo enseñé para que tú lo aprendieras, pero ahora yo te ordeno que vayas y lo enseñes tú, enseñes a otros y que les ordenes que lo hagan, ¿verdad? El Señor Jesús quería que los discípulos obedecieran, pero no solamente para que ellos fueran edificados, sino para que a todos aquellos a los que ellos discipularan pudieran discipular también. Amén. Y con esto, me gustaría que cerráramos nuestros ojos y asimismo que pudiéramos pedirle al Señor con esa misma confianza de que somos sus hijos, nos permite entrar en ese lugar de gozo en tu presencia, decirle, Señor, habla, enséñame, quiero ahondar a través de esta enseñanza que Gerardo me dio, tal vez si no, ni todas las de los devocionales que hemos oído, si es cierta, estás llevando una serie de un podcast, o tal vez estás, o vas cada miércoles o cada domingo a la iglesia, te tomas tus apuntes, regrésate, léelos, y sobreedifícate, pero no solamente en lo que escuchaste, sino aunando, yendo a buscar al Señor. Amén. Papá, te doy las gracias, Dios, por este tiempo en el cual tú nos permitiste estar, Señor, en este lugar, caminando y guiado, Señor, por ti. No cabe ni la menor duda, Dios, que tú eres nuestro Señor. Y te pedimos, Padre, que todo aquello, Señor, que nosotros emprendamos, que todo aquello, Señor, que nosotros comencemos, que todo aquello, Señor, en que todos caminemos, Señor, nuestros esposos, nuestros matrimonios, la vida de nuestros hijos, nuestra vida espiritual, aquel lugar en el que servimos, la vida de nuestros esposos y esposas, Señor, sea primeramente, Señor, puesta delante de ti, para que nosotros, Señor, podamos ser capacitados, porque nosotros en nuestra naturaleza humana no podemos hacer nada, Señor. Claro que hemos sido edificados, Señor, por todos aquellos que nos han enseñado, pero hoy, Señor, queremos profundizar, queremos ahondar, queremos ir más allá, queremos ser capacitados por ti, queremos ser guiados por ti. No hay nada, Señor, que pueda tomar tu lugar, no hay nada, Señor. Y si en algún momento algo se ha encontrado en ese lugar, como tal vez miedo, temor, deudas, odio, rencor, Señor,
y eso me ha llevado a simplemente amoldarme a este mundo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú quebrantes todo eso y te pedimos perdón. Hoy, Dios, hoy, Señor, estamos delante de ti y te pedimos, Dios, que seas tú glorificándote a cada paso que demos. Te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Y te pedimos, bendito Dios, que nunca nos sueltes y siempre, Señor, nos lleves de tu mano. Más, Dios, en ti, porque es por ti y para ti. En el nombre poderoso de Jesús.